Hola, soy el doctor Wistremundo Dones, presidente de la Sociedad Centroamericana y del Caribe y Prevención Cardiovascular. En nombre de la sociedad y de su junta directiva, quiero darles la bienvenida a este curso de actualización en hipertensión arterial y prevención cardiovascular, dirigido a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Hemos reunido un selecto grupo de académicos expertos en el campo que les traerá la información actualizada sobre la hipertensión arterial y los factores de riesgo cardiovasculares. Esperamos que sea de provecho para todos. Queremos agradecerle a la Universidad de San Carlos la oportunidad que nos ofrecen para aportar a la educación de nuestra clase médica. De nuevo, muchísimas gracias y bienvenidos. Ahora dejaremos unas palabras del el doctor Alberto García, decano de la Facultad de Medicina. Muchas gracias, gracias doctor Fernando Wies, Westremundo Dones, Osiris Valdés. Gracias por esta importante actividad, este curso. También agradezco a la doctora Angélica Girón y Carmen Aida por el apoyo que nos dan y también la doctora Carla García. Este curso de actualización de hipertensión arterial y prevención cardiovascular tiene el propósito que tanto los profesionales y estudiantes de posgrado de la facultad actualicen las nuevas guías latinoamericanas de hipertensión arterial y así fortalecemos las enseñanzas y atención. Quienes van a ser beneficiados son nuestros pacientes. Yo tengo el agrado de pertenecer a una facultad donde hay más de 32 maestrías en especialidades clínicas y es un honor contar con personalidades como ustedes en este acto inaugural. Yo sé que va a ser de mucho provecho, como dijeron, y quisiera exhortar a la comunidad a que aprovechemos este tiempo. Lo dejo entonces en el audio y un abrazo y saludos a toda la comunidad. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Viz. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos y quiero agradecer a la doctora Carla García, quien hace algunos meses atrás se nos ocurrió la idea de dar este curso de hipertensión arterial. Hemos invitado a los más extraordinarios especialistas de la hipertensión latinoamericana y de España. Ellos nos acompañarán durante los siguientes meses cada 3 semanas impartiendo conferencias. Así que bueno, muchas gracias. Es un honor verdaderamente estar participando acá con todos ustedes y sobre todo porque es mi alma mater. Así que desde ya a todos mis queridos amigos de la Sociedad Centroamericana de Hipertensión y Prevención Cardiovascular que nos acompañarán, de la Sociedad Europea de Hipertensión, de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, de la Sociedad Interamericana de Cardiología, y gracias a la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos por darnos este espacio. Esta es mi declaración de conflictos de interés y por supuesto hoy no hay ningún interés nada más que el interés científico de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Durante las siguientes semanas vamos a recibir una buena cantidad de conferencias. La idea es ir abarcando ciertos aspectos de la hipertensión arterial y de la prevención cardiovascular. Vamos a tratar de abordar toda nuestra experiencia. Van a ver que muchos de los artículos que referenciaremos en las siguientes conferencias son artículos de todos los autores que están en este curso y que hemos participado en conjunto para poder plasmar nuestra experiencia científica en documentos que son accesibles a toda la población latinoamericana. Así que la Sociedad Centroamericana de Hipertensión acaba de publicar en el mes de octubre del año pasado su nuevo libro de texto. Es un tratado de hipertensión que probablemente abarca un poco más de todos estos temas que vamos a ver acá y que vamos a hacer lo posible para que alguien nos ayude a hacérselo llegar a través de la industria farmacéutica o algo nos inventaremos. Bueno, vamos a hablar hoy de hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular en Guatemala. Yo creo que una de las cosas más importantes que nos debemos de preguntar es en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Este es un artículo que tuve la oportunidad de editorializar en el Electronic Cardiovascular Medicine ya hace unos años atrás.
Realmente la idea del artículo es preguntarnos es, Cubadis, ¿hacia dónde vamos? En el diagnóstico, manejo, tratamiento y control de la hipertensión arterial. Yo tengo 53 años, las primeras guías fueron escritas allá por el año 1977. El profesor Moser publicó el primer conjunto de reglamentos a través de una comisión que pretendía evaluar el impacto que la enfermedad cardiovascular tenía. Y de ahí para esta fecha han sido muchas guías las que se han publicado. Nosotros, los que estamos aquí en este curso, hemos tenido la oportunidad de participar en varias de ellas, algunos en la europea, otros en la latinoamericana. Y la idea realmente es que después de todos estos años, casi 47 años de tener guías, aún no tenemos la palabra final en relación a las guías. Publicado por la Organización Mundial de la Salud, este es el reporte de la hipertensión global. Esto abarcó muchos de los países en el mundo. La Organización Mundial de la Salud hizo un trabajo extraordinario alimentándose de la data que los mismos países le dan. Yo creo que este es el primer llamado de atención que debemos de hacer, ya que probablemente en países de bajos ingresos económicos como el nuestro no tengamos un adecuado acceso a la data estadística y probablemente muchos de los datos que vamos a ir analizando inicialmente podrían estar infravalorados y algunos de los que yo presento probablemente podrían tener alguna poca tendencia por ahí. Lo que sí es cierto es que hemos aumentado un poco más de 100 millones en los últimos 30 años. Esto es muy interesante porque yo recuerdo que cuando yo empezaba a estudiar medicina, había un programa allá por los años 90 que se llamaba Salud para Todos en el año 2000. Esto pasó para después al programa 25x25, al 20x20 de la ASH. Y vean ustedes que lo interesante es que aparentemente hemos sido muy buenos para mejorar el diagnóstico de la hipertensión en Latinoamérica. Sin embargo, no hemos sido muy buenos para lograr el control. O simplemente el porcentaje de hipertensos en Latinoamérica está incrementando y nosotros probablemente tenemos un poco de poca posibilidad de alcanzar adecuadas metas terapéuticas. Lo cierto es, y como vamos a ir viendo en la siguiente conferencia, es que el comportamiento de la hipertensión es muy diferente en cada parte del mundo. En los países de altos ingresos económicos tienen una mejor tendencia a recibir mejor diagnóstico y tratamiento, mientras que en los países de bajos ingresos económicos como el nuestro, la cosa podría ser un poco diferente. Y esto, aún así, se puede clasificar en género. Los hombres tienen una tendencia a ser menos diagnosticados que las mujeres, pero en la dispersión, el poco de mujeres que llega a ser diagnosticada no llega a tener una adecuada intervención. Yo creo que aquí el problema más importante es entender que la mujer tiene un mayor impacto a la enfermedad cardiovascular y mayor tasa de complicaciones. De ahí que porque usamos el vestido rojo en la solapa o las chicas el vestido rojo durante los días de prevención. Cuando ustedes analizan, entonces, el porcentaje de no diagnosticados, en los hombres esto es casi el 50%, mitad de mitad, mientras que las mujeres, las no diagnosticadas, son apenas el 40%. El problema de los diagnosticados es la siguiente pregunta: ¿cuántos retos realmente están recibiendo tratamiento? Y como ustedes pueden ir a ver acá a esta gráfica, los diagnosticados no tratados contra los tratados llegan a tener una diferencia que desde el punto estadístico pareciera no es muy importante, pero que en realidad refleja la realidad latinoamericana, de la cual Guatemala no es extenta. Y finalmente, en Latinoamérica, el promedio de control a veces no supera el 15 o el 20% en los países que se encuentran, aún como en las unidades del Seguro Social, en donde reciben el tratamiento farmacológico. Esta es la encuesta nacional de salud de la Instituto Nacional de Estadística. Y ustedes se preguntarán, en una plática de hipertensión, ¿qué tenemos que hablar de pobreza? Y yo creo que probablemente el declive de las enfermedades cardiovasculares en países como el nuestro, como Bolivia, como Perú, como El Salvador, es el impacto que tiene la pobreza sobre la enfermedad cardiovascular. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Es algo que nosotros no hemos podido llegar a erradicar, teniendo una mayor intensidad de pobreza extrema y de pobreza total en las áreas urbanas, que son las que se encuentran finalmente desprotegidas, comparadas con las áreas rurales. Y entonces, ¿por qué esto es muy importante? Porque la tendencia de la pobreza se ha mantenido los últimos 23 años y nosotros no hemos logrado, a pesar del mensaje de los gobiernos, lograr cambiar esta realidad. Y entonces, cuando ustedes ven
lo que hablábamos hace un momento, el impacto que tiene la pobreza en el área rural, determina que el vivir en un departamento, en un municipio de Guatemala, ya impacta desde el punto de vista clínico en la enfermedad cardiovascular de nuestros pacientes. Esto nos lo ha demostrado el estudio PURE de los últimos años, y probablemente yo les mostré una de las diapositivas del profesor Patricio López Jaramillo para que entiendan lo interesante de poder entender este concepto. Así que hablar de pobreza y inequidad de género probablemente sea uno de los recursos más importantes actualmente en enfermedades cardiovasculares. Finalmente, cuando uno analiza la pobreza en el país, podemos ver que tiene una tasa de dispersión que es disímil en algunos departamentos, mostrando algunos departamentos, por ejemplo, en el occidente o en la costa sur, que tienen una mayor tendencia a tener pacientes pobres, mientras que la región central o incluso el área occidental oriental probablemente tengan una menor tendencia al desarrollo de pobreza. Esto realmente convierte, como vamos a ver más adelante, Guatemala en un gran problema, porque además de tener una distribución de pobreza muy extensa, esto implica que los pacientes no van a adquirir los servicios de salud o no van a poder tener acceso a los tratamientos. También implica en que tenemos áreas en el altiplano donde tenemos 23 diferentes tipos de etnias indígenas, mientras que tenemos una poca población caribeña, algunos que otros mestizos y criollos. Y el problema de esto es que la hipertensión tiene un comportamiento diferente en cada una de estas poblaciones. Si nosotros nos vamos al Caribe, probablemente estos pacientes hiperreninémicos descendientes de afroamericanos van a tener un momento más difícil de control de la hipertensión arterial en Guatemala que en el resto del país. Y probablemente la región de la meseta central, pues por el acceso y el acceso económico, tengan una mayor oportunidad del control de la enfermedad. Esta es una diapositiva que iba a cancelar y decidí no presentarla. Pero luego dije, no, es importante que se quede, porque fíjense que en Guatemala es muy fácil vender a la población materno-infantil como los pilares de la evolución de las enfermedades no transmisibles. Y entonces se quiere hacer pensar que realmente estas enfermedades son las que cobran la mayor cantidad de vidas en nuestro país. Sin embargo, esto no es así. Aquí tienen ustedes la encuesta en COVID del año 2015. Y vean ustedes cómo las enfermedades cardiovasculares en pacientes en edades de riesgo tienden a ser las que son más representativas en este grupo de pacientes. Y probablemente vamos a ir viendo la transición epidemiológica porque también ahora tenemos gente más joven que adquiere factores de riesgo y que eventualmente va a tener, desde el punto de vista médico, algún impacto de enfermedad cardiovascular. Y este es un estudio muy interesante presentado por el doctor Adrián Chávez García de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, en donde ustedes vean cómo él en el año 2024, apenas en agosto, publica las primeras causas de defunción en ambos géneros y en todas las edades. Y vean ustedes cómo la enfermedad isquémica del corazón y la presentación de este tipo es casi el 56% de los pacientes. Y vean ustedes cómo este tipo de presentación es igual a la del primer mundo. Y la pregunta aquí obligada es, ¿será que el primer mundo y nosotros nos presentamos de la misma manera? Y como vamos a ir viendo más adelante, esto no es así. Cuando uno analiza las primeras causas de mortalidad a nivel global, las cardiometabólicas, esto se vuelven muy importantes. La diabetes mellitus, la enfermedad renal derivada probablemente de esta enfermedad, el accidente cerebrovascular, y son las enfermedades como el Alzheimer las que empiezan a hacerse más prevalentes. Recuerden ustedes que los factores de riesgo más importantes, como lo comentará el doctor Antonio Coca, cuando le toque dar su conferencia, es que estas enfermedades tienen mucho origen vascular también, así que el no controlar los factores de riesgo podría llevar a desarrollar algún otro tipo de enfermedades que no necesariamente tengan que ver con el ictus o con el infarto o el miocardio. Según esta publicación, ¿cuál es la situación actual de los factores de riesgo en Guatemala? Aproximadamente, independientemente del género y la edad, hasta el 15% de la población tiene tabaquismo activo. Aquí, en este escenario, también incluimos los nuevos dispositivos electrónicos o el vaping, que más o menos llevan la misma distribución, sobre todo en la gente joven. En publicaciones hechas en Estados Unidos, la tendencia del adulto es empezar a dejar de fumar por las áreas libres de un buen tabaco. Sin embargo, con el advenimiento del vaping y el cigarro electrónico, chicos de más de 12 años ya empiezan a tener acceso a esto. El 25% de los mayores de edad son alcohólicos y del 18% de los adolescentes, y un 18% de la población guatemalteca, si no es que más, también tiene una alta dieta de grasas saturadas. Por lo tanto, la obesidad empieza a ser un factor de riesgo
tan importante como lo es en otros países como Estados Unidos o México. Y vean ustedes, 38% de los guatemaltecos tenemos sobrepeso, el 28.8% obesidad, y de estos el 29% son adolescentes, que probablemente no van a lograr cambiar de ninguna manera el desarrollo de obesidad, y esto lo llevará al desarrollo de resistencia a la insulina, hipertensión o de alguna otra factor de riesgo cardiovascular. Perdón. En el caso de la hipercolesterolemia, casi el 32% de los guatemaltecos tienen esta alteración. Yo no me quise meter mucho Honduras en esta diapositiva, vamos a ir viendo algunos de mis estudios más adelante. Sin embargo, vale la pena decir acá que no solamente lo ligado al metabolismo de las lipoproteínas, sino que también está ligado probablemente a la presentación típica de la dislipidemia, familiar, familiar combinada, heterocigota, homocigota, los cuales ahí las tenemos presentes. Este es un dato bien interesante que es muy interesante en la publicación del doctor Chávez, y es que él dice que el 48% de la población guatemalteca es hipertensa. Creo que es la primera publicación que miro que arroja un dato que es extremadamente real. Ya les voy a explicar yo por qué, porque es lo que probablemente nuestras tendencias estadísticas han traído durante los últimos años. Así que estamos 50-50, la mitad de los guatemaltecos ya padece hipertensión, el 28% de diabetes y el 17.8% de prediabetes. Y esto, señores, es casi el 50%, digo casi el 50% porque nos quedamos abajo como un 3%. Sin embargo, recuerden que el hecho de ser prediabético, resistente a la insulina o diabético impacta en el valor de LDL. Por lo tanto, son el mismo factor de riesgo, y en hipertensión esto es muy importante, porque la cohabitación de múltiples factores de riesgo cardiovascular es muy importante. Así que quiero que se memoricen esta diapositiva porque vamos a dar probablemente una pequeña pincelada en Guatemala a lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, este sigue siendo el ENCOVI del 2015. Al revisar el ENCOVI, que fue publicado recientemente, no encontré mucho de esta data nueva. Así que ustedes tienen aquí por lo menos unos casi 10 años. Y vean ustedes la mortalidad, cómo ha ido creciendo durante los últimos años y logrando mantener una meseta. Probablemente lo que mirábamos antes de los años 80, 70, ya sea por la falta de data en factores de riesgo y eventos cardiovasculares, hacía que el impacto que esta enfermedad tenía fuera considerablemente menor. Sin embargo, esta logró una meseta durante los últimos 10 años y las tasas de mortalidad son muy altas, tanto para eventos cerebrovascular como para enfermedad renal crónica, derivadas de la diabetes y la hipertensión como factores de riesgo. Hace muchos años nosotros le preguntamos a los médicos de la Liga Guatemalteca del Corazón y algunos otros que participaron de esta encuesta cuáles eran las guías que seguían para el tratamiento de la hipertensión arterial. Esta va a ser una de las preguntas que yo les voy a dejar a ustedes en el test que queremos que respondan para que vean que, recuérdense que este es año 2008, el momento de la encuesta Ipsos, y algunos decían que utilizaban el JNS7, otros las guías europeas, otros las guías del American Heart y las guías nacionales. Y nos empezó a aparecer aquí cosas interesantes. Las guías del estilo de vida, yo nunca las encontré, no han sido publicadas, o al menos no en el escenario de hipertensión, y las guías del ATP3 que eran específicas para hipercolesterolemia. De aquí sacamos conclusiones bien interesantes, que son las siguientes. El 79% de los internistas tiene una mayor tendencia a leer las guías, seguida por los cardiólogos y, por supuesto, por los endocrinólogos. Sin embargo, pareciera ser que en esta tendencia de la lectura de las guías no realmente se lee la guía que es, o no se interpreta como es, o la encuesta realmente arrojó un resultado de azar, de decir, bueno, voy a decir que leo esta porque finalmente soy un facultativo que está dando tratamiento a este tipo de enfermedades. Y ustedes dirán, doctor Ruiz, ¿pero por qué usted dice eso? Porque después de hacer la encuesta, les hicimos la siguiente pregunta, que es la que vamos a ver un poquito más adelante. Esto, en encuesta Ipsos, esto es Centroamérica y el Caribe, nosotros decidimos evaluar cuáles, en el orden de prevalencia, cuáles eran los factores de riesgo cardiovascular más importantes en esta región. Vean cómo ustedes, el tabaquismo, lo decía ahí, el sedentarismo y las dislipidemias
fueron consideradas en ese escenario las primeras 4 causas de factores de riesgo cardiovascular, seguidas de la hipertensión y la diabetes mellitus. Lo que es muy interesante porque se le dio un menor escenario a este grupo de pacientes que son los que probablemente contribuyen al mayor escenario en la prevención cardiovascular y el desarrollo de eventos cardiovasculares futuros. Así que quiero que también memoricen esta gráfica porque es muy importante entender que la concepción que tenemos es que primero el que está obeso va a tener más riesgo cardiovascular que realmente el diabético. Y esto es algo o un paradigma que realmente deberíamos cambiar desde la universidad. ¿Cuál es el valor pronóstico de estos factores de riesgo cardiovascular? El que ustedes quieran. Esta es la base de datos de la Liga Guatemalteca del Corazón hasta el año 2008 y es un reanálisis que hicimos en el año 2018 de una base de 111.201 pacientes, que es probablemente una de las bases de datos más grandes que exigen. Y vean ustedes el comportamiento del valor promedio de los factores de riesgo cardiovascular. La edad y el género llevan una tendencia ascendente porque la edad y el género no son modificables. Empezamos a identificar un poco más el índice de masa corporal, nos olvidamos del sobrepeso, nos olvidamos de la talla. El índice de masa corporal es un reflejo fiel de lo que realmente está sucediendo y vean ustedes cómo los guatemaltecos se arrojan índices de masa corporal realmente significativos. Aquí tienen ustedes la presión arterial sistólica promediada, recuérdense que por arriba de 140, ya lo vamos a ver más adelante, la hipertensión es grado 1, al igual que en la presión arterial diastólica, y estos son valores que se encuentran fuera de probablemente de rango terapéutico. Acuérdense que son un valor promedio de los factores de riesgo cardiovascular. Eso no implica que realmente los pacientes estén recibiendo tratamiento. Aquí tienen ustedes el colesterol total, el HDL, el LDL y los triglicéridos, de un muy poco valor al valor de LDL, que sigue siendo el eje central del tratamiento de las dislipidemias, un poco más de consideración para colesterol y triglicéridos, pero se olvida el análisis finalmente de la dislipidemia heterogénica, que probablemente es de las más importantes que vamos a evaluar en este curso, y por supuesto el valor de la glucosa. Cuando uno analiza esta prevalencia de factores de riesgo, esta es nuestra data estadística con nuestras desviaciones estándar. Vean ustedes cómo ya sea el género femenino o el género masculino muestran tendencias estadísticas que son muy importantes. Por lo tanto, no por género debemos de minimizar, no porque pensamos que es un hombre joven no va a presentar los factores de riesgo. Cuando uno analiza la edad general de los pacientes, la gran mayoría de estos pacientes presentaron los factores de riesgo cardiovasculares a edades muy tempranas. Ya tenemos gente joven que está teniendo enfermedad cardiovascular muy severa y que no hemos podido darles el escenario del tratamiento. ¿Cuál sería la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular? Esto que ustedes ven aquí es la fuente de la Liga Guatemalteca del Corazón. Vean ustedes cómo del año 2001 al año 2008 hubo un incremento casi del 10% en la prevalencia de hipertensión. Esto pudo suceder por 2 cosas. Como se les decía, nos volvimos más finos para poder hacer el diagnóstico de hipertensión o simplemente aparecieron más hipertensos, que es lo que yo creo que sucedió al final. La prevalencia de dislipidemia fue creciendo, así como la prevalencia de diabetes. Recordarán que la prevalencia que reporta el doctor Vázquez en su reporte final es mucho más alta, pero probablemente la tendencia real, ya que aquí debe haber habido mucho sesgo del diagnóstico porque era la Liga Guatemalteca del Corazón y probablemente no le pusieron mucha atención a estos valores. Cuando uno compara los factores de riesgo cardiovascular en hombres y mujeres, vean ustedes acá cómo las mujeres tienen una mayor tendencia a tener una cadera mucho más elevada. Obviamente la distribución de la grasa de la mujer latina hace que esto suceda. Sin embargo, la relación peso-talla y el índice de masa corporal no muestran ninguna diferencia cuando uno compara estos 2 tipos de pacientes, en la distribución central de la grasa de la mujer o la distribución abdominal de la grasa del hombre. Así que no pareciera que no existen diferencias entre la cantidad de gorditos que nosotros estamos evaluando en el día a día. Y esta misma pregunta me la hice en el San Juan de Dios. Tuvimos acceso en aquella oportunidad a la clínica de hipertensión del Hospital General, un total de 1,000 pacientes o de 1,005 expedientes que fueron los canalizados, con los 8 componentes aislados de riesgo. Y vean ustedes, obviamente del 100% de hipertensos, porque en la clínica de hipertensión del Hospital General, el 65% tenía HDL bajo, el 70% triglicéridos elevados, el 48% elevación de colesterol total y el 55% de colesterol LDL.
Uno de los mensajes más importantes que les dejo yo a ustedes aquí el día de hoy es que olvídense del colesterol total y de los triglicéridos. Muchos médicos aún piden solamente estos dos valores. Hay que evaluar cuál es el valor de LL y meta relacionado al valor de glucosa por arriba de 100, porque finalmente eso es lo que traduce la resistencia a la insulina o la diabetes más adelante, y este valor de LDL realmente va a verse impactado por el valor de glucosa, ya que va en una relación de íntima dependencia, causando como factores de riesgo cardiovascular un valor verdaderamente incrementado. Y cuando ustedes separan el escenario de la diabetes, y vean ustedes, estos son 1000 pacientes del Hospital General, el papel de la diabetes y el papel de la resistencia a la insulina, el 45% de la población tenía cambios, pero esto va muy de la mano con los datos que encontró el doctor Vázquez. Así creo que esto es muy importante, 90% de esta población tenía obesidad. Obesidad. Este es el estudio de la Organización Panamericana de la Salud, es el CDC, es el estudio de Villanueva. El estudio de Villanueva trató de buscar los mismos cambios del mismo escenario. 55% de los pacientes de esta ciudad dormitorio eran diabéticos, bajaban a la ciudad a trabajar, regresan a dormir, por eso son ciudades dormitorio. El 40% eran obesos, con una relación de cintura en el 54% por arriba, 29% hipertensos. ¿Y esto por qué es importante? Porque estas gentes viajan a la capital probablemente a comer comida chatarra, y esta comida chatarra es de grasas saturadas, es probablemente la que los lleva a tener esta alta prevalencia de obesidad. Y vean ustedes cómo la mitad de esta población es diabética y probablemente en descontrol. Vamos al San Juan de Dios. Cuando uno analiza los puntos combinados, obesidad más hipertensión más diabetes, obesidad más hipertensión más glucosa por arriba de 100, más dislipidemia o en los 4 factores de riesgo metabólico, vean ustedes cómo el 70% de los pacientes tenían los 4 factores de riesgo cardiovascular. Señores, esto es lo que mata gente. ¿Y cuántos de estos realmente los tenemos en riesgo residual? Eso nos lo va a contestar el doctor Carlos Ponte en algunas semanas más adelante. Pero aquí es bien importante, ¿cuántos de los pacientes con riesgo cardiovascular muy alto o alto riesgo cardiovascular se quedan con un alto riesgo residual simplemente porque no alcanzamos las metas? 3 criterios o más. Aquí tienen ustedes una comparación. El país con mucha más prevalencia de síndrome metabólico Centroamérica es Honduras, y Guatemala y El Salvador más o menos por ahí se comparten el 40% de la población, siendo Costa Rica y República Dominicana aparentemente los países que menos riesgo metabólico tienen. Yo les diría, esto hay que volverlo a cuestionar muchísimo, probablemente falte data, y aquí es probablemente que podamos motivar a las nuevas generaciones de estudiantes a que hagan sus tesis de graduación, y nosotros estaríamos felices de asesorarlos para las publicaciones más adelante, con la idea de ir buscando qué realmente está sucediendo en Guatemala. ¿Cuál es la prevalencia de hipertensión hasta el año 2008 en Centroamérica? Según los datos publicados por los ministerios de salud, era el 26% de hipertensos en Guatemala, 18% en El Salvador, 25% en Honduras, 33% en Nicaragua y 45% en Puerto Rico. Panamá no tenía mucha data, Dominicana no tenía mucha data, Cuba 30% y Belice el 22.8%. La pregunta aquí ¿es realmente esta data real? Bueno, esto es nuestro estudio del 2008 y aquí nos tenemos que hacer varias preguntas. Hagamos una estadística real. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cortamos la data de la Liga Guatemalteca del Corazón, Hospital Roosevelt y San Juan de Dios, y tratamos de hacer una predicción estadística de cuál era la real prevalencia de hipertensión, si era la Organización Panamericana de la Salud que habíamos visto antes o la reportada por los ministerios o en estudios de mundo real, y fue lo que hizo cada médico en su país, si estará más alta. Les pongo nuevamente el ejemplo de Guatemala, me regreso al anterior, vean ustedes, Guatemala 26%, esta es la iniciativa de la encuesta de diabetes centroamericana, 26% de diabetes, la nuestra arrojó el 40% de la población para el año 2008. Así que realmente 4 de cada 10 guatemaltecos en este momento se encontraban hipertensos. Y entonces tuvimos que hacerle la pregunta a los médicos de la Liga Guatemalteca del Corazón. Aquí hay 100,000 pacientes, en este momento éramos aproximadamente unos 25 30 cardiólogos, y vean ustedes cómo confundieron las guías. En este momento todavía existía la prehipertensión, actualmente este término ya no se usa, ya no existe, y cuando ustedes ven cómo se catalogaron los pacientes hipertensos, se dan cuenta que hay
utilizando de todas las guías. Unos médicos usaban una, otros usaban otra, o no tenían muy claro cuáles eran los valores de presión y en qué momento iban a iniciar la terapéutica farmacológica. Todavía tenemos médicos que creen que 135-85 es alto. Ya vamos a ir a analizar la guía latinoamericana de hipertensión, pero ojo con esto, no había una tendencia a un adecuado diagnóstico de la presión arterial. Y entonces aquí vean ustedes nuevamente qué fue lo que sucedió. Cuando agarramos esto y lo esparcimos en valores y lo esparcimos en años, vean ustedes acá. El 75% en promedio de los pacientes aparentemente eran normales, lo cual contradecía considerablemente el valor estadístico encontrado inicialmente. Esto quería decir dos cosas. O estábamos perdonándole la vida a los hipertensos, diciéndole que no tenían nada, que era estrés, o que no por la edad era imposible, porque eso lo vemos. ¿Cómo que a su edad va a tomar pastillas para la presión arterial? A ver, señores, yo tengo gente de 17 años a las que les hago mecánica vascular, que es algo que vamos a ver durante el curso, y que salen chicos de 20 años con arterias de hombres de 35, con una rigidez arterial de envejecimiento vascular prematuro. Aquí hubo una pregunta muy importante que hicimos. En el año 2008, ¿cuál es la real prevalencia de hipertensión? Nuevamente hicimos el corte, 112,000 pacientes, y nos salió que la tendencia era aproximadamente del 34%. Habíamos hecho la cuantificación del 40% y dijimos, ok, la prevalencia de hipertensión en Guatemala oscila entre el 34 y el 40%. Y entonces sale publicado el estudio Sprint en Estados Unidos. Para Estados Unidos, en las guías actuales, todos menores de 120-80 son normales, los que están por arriba de ahí ya no son normales, y esto porque es bien importante. Porque el delta del cambio estadístico a la mañana siguiente, la publicación del Sprint tradujo que aproximadamente un 25% de los pacientes en Estados Unidos se habían vuelto hipertensos y habían pasado de un 32% a un incremento del 14% en el delta que llevó a la población latinoamericana al 46% de prevalencia de hipertensión. Y entonces la pregunta obligada aquí fue, ¿qué sucede si yo le aplico el delta del cambio a este grupo de pacientes en Guatemala y trato de volverlos más hipertensos a raíz de que todos los que tienen menos de 120-80 son normales? Entonces, aquí tienen ustedes los datos que habíamos obtenido hasta el año 2008 en la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión. Aquí tienen ustedes la data que habíamos publicado en el margen de tendencia estadística, aumentándole el delta del estudio, y qué fue lo que sucedió cuando aplicamos el cambio estadístico. El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Salud, decía que aproximadamente un 9.2% de promedio de variación anual era lo que se esperaba. Nosotros dijimos, es mentira, debe ser una variación del 6%. Con la variación del 9.2% a nivel de la publicación del año 2013, la prevalencia de hipertensión aumentaba hasta el 2018 un 27.76% y la nuestra aumentaba predictivamente hasta el 48%, lo cual iba de la mano con las publicaciones vistas anteriormente. Así que era importante decir, ok, aunque el delta sea menor del predicho, los pacientes hipertensos eran más, por lo tanto la tendencia era que hubiera más pacientes hipertensos. Y entonces apliquemos el cambio del delta, 34%, aumentando un 14%, hacía que fuera el 48% de la población de hipertensos, que es la misma data que encuentra el doctor Vázquez, y les prometo que nosotros no nos hemos puesto de acuerdo con esto. Esta es una clínica de atención privada, esta es mi clínica. Vean ustedes cómo en la clínica privada las tendencias, cuando uno hace la evaluación, tienden a ser un poquito diferentes. Vean ustedes aquí dos escenarios totalmente diferentes en atención privada, y vean cómo los pacientes privados llegan a ser mucho más hipertensos que los pacientes públicos. Esto será porque lo busca uno más o porque uno realmente puede hacer un poquito más exquisito el diagnóstico. Recuerden, monitoreo ambulatorio de presión arterial, monitoreo de ambulatorio de 24 horas, y probablemente esto es lo que al final va a llevar la tendencia. Esto entonces fue publicado en el Global Report on Hypertension de la Organización Panamericana de la Salud, y ellos tomaron la data del Ministerio de Salud
y dice que aproximadamente el 32% de los guatemaltecos para la publicación del 2022 son hipertensos, y esto es algo que realmente no lo creo. Lo que sí es importante es decir que el 56% son diagnosticados, el 36% tratados y el 19% controlados. Y esta publicación es mía, publicada en el año 2022 en el European Heart Journal, en donde nosotros hicimos el main measurement, más de 5 millones de pacientes alrededor del mundo. Esta es nuestra primera corte, aquí fueron un poco más de 4,000 pacientes, 3,246 participantes se metieron a la sábana de data. Y vean ustedes el porcentaje de hipertensión para este pequeño grupo de pacientes fue de 43%. La media para Latinoamérica fue de 42%, así que nos hemos mantenido en esta línea de tratamiento, de los cuales el 74% tuvieron un buen diagnóstico, el 69% recibieron medicación, el control alcanzó el 63% y el 44% de los pacientes se controló. En esta data, el seguimiento de estos años hizo que los estuviéramos observando y ajustando el tratamiento, lo que duplicó la tasa de control real. Por lo tanto, en este escenario, como el de la iniciativa HEART, podría ser un buen método para llevar a pacientes a mejor control. Finalmente, las tasas de mortalidad tienden a ser muy elevadas. Lamentablemente, la data se pierde. No tenemos fuentes confiables de mortalidad cardiovascular por grupos de edad ni por año. Lo que sí estamos seguros es que si viene en aumento a partir del año 2009, no puede caer aparatosamente durante los siguientes años. Esta es la prevalencia de dislipidemia en Centroamérica y el Caribe. Vean ustedes aquí nuevamente Guatemala en azul. 48% de los pacientes tienen elevado el colesterol, 65% bajo el HL, 50% alto el LDL y 70% aumento de la evaluación de triglicéridos. Cuando ustedes la clasifican en colesterol, dislipidemia por triglicéridos, familiar combinada, que es HDL, LDL y heterogénica o mixta, vean ustedes, no existe una data confiable y pareciera ser lo mismo. Necesitamos estandarizar esto. ¿Por qué? Porque si la dislipidemia es heterogénica, entiéndase, triglicéridos elevados con HDL bajo, eso brinda un riesgo cardiovascular muy alto, tan importante como LDL elevado. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a estandarizar bien los diagnósticos de dislipidemia. Y aquí tienen ustedes la heterogénica, y nuevamente miren en Guatemala, nuevamente les hago la presentación. La heterogénica en Guatemala cambia muy poco el valor estadístico, pero pareciera que tiene una tendencia mayor. ¿Por qué? Porque es 48 colesterol, 65 de HDL bajo, 71 triglicéridos elevados. Esta es heterogénica en presencia del 22% de pacientes con diabetes mellitus. Y la prevalencia de diabetes mellitus que predecimos nosotros para el año 2018 era cercana al 8.5%. Así que muy importante entender que los factores de riesgo, este es un curso de hipertensión, pero vamos a hablar de todo lo que afecta a la hipertensión de la mano. Las tasas de mortalidad tienen estudios más reales y vean ustedes cómo no fallamos al decir que la tasa de mortalidad por hipertensión debía ir en incremento. Y aquí tienen ustedes que a partir de los 40 años de edad esto realmente se hace prevalente. Y aquí tienen ustedes infarto agudo del miocardio, presencia de factores de riesgo cardiovascular, cada año mucho más pacientes. Por eso es que la data muestra a la enfermedad coronaria como una de las mayor provocadoras de eventos. Y aquí tienen ustedes enfermedad cerebrovascular. Finalmente, lo que va a consumir los programas de Seguro Social o la plata del Ministerio de Salud son la enfermedad renal crónica, obviamente el cáncer, y si tuviéramos trasplante cardíaco, probablemente también lo sería el trasplante cardíaco. Y esto es lo que estamos viendo, muchos pacientes en diálisis, hemodiálisis o en programa de trasplante renal. Finalmente, vamos a las conclusiones. El gran problema en Latinoamérica es que tenemos diferentes grupos étnicos, tenemos raza blanca, raza indígena, raza negra, como ustedes le quieran llamar. Esto tiene una presentación muy diferente en cada país de nuestro continente. En Guatemala casi 42% de raza mixta, 19% de raza blanca, 40% indígenas y 0.4%. Esto era para el año 2019, calculando aproximadamente 16.200.000 habitantes. El problema de esto era que realmente cuando uno analiza cuánto es la prevalencia, la tasa de tratamiento y el control, siempre estamos por debajo. Una buena cantidad de prevalencia, muy poco tratamiento y por supuesto casi nada de control de la hipertensión arterial. Y esta es una publicación en la que nosotros tratamos de comparar algunos países en área urbana y rural, como lo hemos visto en las diapositivas anteriores, y por supuesto los pacientes que estaban en el área rural fueron los que tuvieron menor acceso al control, tratamiento y control de la enfermedad hipertensiva.
Finalmente, la prevalencia de factores de riesgo y su impacto en hipertensión y enfermedad socioeconómica es muy importante. Aquí tienen nuevamente Guatemala, no tenemos toda la data que quisiéramos, pero sabemos que al menos el 27% son obesos, el 37% tienen inactividad, 1.6 litros de alcohol por persona, 13% son diabéticos, la expectancia de vida, es del 69%, y que la cobertura apenas llega al 60%. Esto podría ser un poco menor si tenemos en cuenta que la cobertura en Guatemala es gratuita, el seguro social pues lo pagan, pero en los hospitales nacionales ustedes saben que no tienen nada, y entonces probablemente no haya una buena terapéutica que brindarle a los pacientes. ¿Cuánto gasta Guatemala del Producto Doméstico Bruto en salud? Únicamente el 6.5%, cuando deberíamos estar invirtiendo al menos, y eso es poco, el 50% del Producto Doméstico Bruto en la salud de los guatemaltecos. Aquí tiene usted la clasificación de la hipertensión arterial. Esto es lo que nosotros recomendamos para Latinoamérica: óptima hasta normal alta, y luego arriba de este valor empiezan los grados. Así que, señores, que hasta 140/90 podríamos decir que todos los seres humanos son normales. Ojo con esto porque es muy importante. Ya lo hablaremos más adelante. Que conocer los factores de riesgo cardiovascular en Latinoamérica es importante, pero que sabemos que hay otros escenarios que aumentan el factor de riesgo de tener enfermedad cardiovascular, como el estrés psicológico, la depresión, el nivel de educación y el conocimiento, y todo esto finalmente va a repercutir en la enfermedad cardiovascular. La educación de los países de bajos ingresos económicos es directamente proporcional a la no control de la hipertensión arterial. Entre menos educado, entre más analfabeta, menor control de la hipertensión arterial, sobre todo en el área rural y sobre todo en las mujeres. Sabemos que si comparamos mortalidad o eventos cardiovasculares en área urbana o el área rurana, las áreas rurales tienen el peor escenario, las complicaciones de casos fatales e eventos cardiovasculares mayores, así que hay que poner muchos chicos que cuando vayan al servicio social no solo estén viendo enfermedades infectocontagiosas, sino que lleven una buena data estadística de los hipertensos del pueblo. Acuérdense que se hace el mapa, y entonces en el mapa uno puede decir, ok, este pueblo tiene 40% de prevalencia de hipertensión. El vivir en el altiplano no está exento. Y entre más pobre el país, menos medicamentos se toman. Aproximadamente el 80% de los países como el nuestro, Bolivia, Perú, Guatemala, el 80% de los pacientes que tuvieron una enfermedad arterial coronaria o un stroke no están tomando absolutamente nada. Finalmente, esto lo publicamos en el año 2022. El control de la hipertensión arterial es una asignatura pendiente. Esto fue a través de la Sociedad Interamericana de Cardiología. ¿Quiénes tienen la culpa? Yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros. Todos tenemos la culpa: el paciente, el sistema de salud, la enfermedad o condición y el tratamiento, ya que todos estos escenarios se prestan para que el paciente hipertenso realmente vaya a tener complicaciones a largo plazo. Este es un extraordinario estudio en Colombia. Patricio López Jaramillo es parte del estudio PURE. Aquí resumo mi conferencia en hipertensión arterial o cualquier otro factor de riesgo que ustedes quieran. ¿Cuál es el paciente que se les va a morir, que se les va a complicar, que va a tener el stroke, que va a tener el infarto? Es un hombre menos de 50 años de edad, que no tiene educación o la tiene muy poca, que gana menos de $350 al mes y que vive en el área rural. Así que estos son el 80% de nuestros pacientes. Así que bueno, vamos a pasar aquí con el doctor Wistremundo Ones, actual presidente de la Sociedad Centroamericana del Caribe de Hipertensión, y nuestro pasado presidente, el doctor Osiris Valdés de República Dominicana, el doctor Wistremundo de Puerto Rico. Yo soy el pasado presidente de la Sociedad Centroamericana de Hipertensión y el pasado presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y bueno, vamos a quedar aquí para que podamos ir discutiendo algunos de los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Muchas gracias. 2005, supongo que preguntó 2005. Este es un estudio que presentamos en el American Heart del año 2008. Ha sido probablemente la base de datos más grande de Guatemala. Fueron 111,000 pacientes. Por tendencia bayesiana, probablemente la data estadística sea muy poco de pérdida ya de datos, pero probablemente uno de los mayores impactos que esto tiene es que no tenemos data. Al revisar el ENCOVID del 23 y 22, ya no hay data de mortalidad, y esa podría ser la llamada de atención que tenemos en la actualidad. Okay. Fernando, esto muy interesante tu conferencia. Oye, ahí, y sobre todo ese registro, aunque de 2008,
Tú podrías pensar, o uno podría pensar que esos datos, digo, con su cierta limitante, podrían ser extrapolados específicamente a Centroamérica, porque tú sabes que en el Caribe somos un poquito diferentes porque somos de una raza afroantillana con niveles de presión arterial bastante elevados y resistentes. ¿Qué te parece? Mira, cuando trabajamos con el Consejo Latinoamericano para Cuidado Cardiovascular, que fue algo que en su momento hizo Sherin Plough, tratamos de buscar toda la data de Centroamérica y Caribe. Encontramos países como Honduras que no tienen ninguna data, alguna muy pobre en El Salvador. En Panamá, a pesar de todo, no existía data. ¿Podría ser, cómo se dice, extrapolable? Sí. Lo que pasa es que las diferencias de raza podría ser que algunos sean hiperreninémicos y otros no lo sean, pero desde el punto de vista de la, de la presentación, pues yo creo que cuando vimos tu data del Main Measure Model es muy similar. Si no recuerdo, tenías 39% de prevalencia de hipertensión en la República Dominicana. Así que esto es algo que más o menos se debe de mantener. Luego, Así la es. doctora nos pregunta acá cuáles son los principales determinantes sociales en Guatemala. La pobreza, la educación y vivir en el área rural, doctora, igual que en el resto de Latinoamérica, según aprendimos del estudio Pure. Y por supuesto el género femenino, que está muy limitado también. Es bueno que se animen y que hagan preguntas. Nos pueden hacer a través del chat de YouTube. Es bastante interesante. Fernando, una de las cosas que me puedo yo llevar de la conferencia es que la hipertensión arterial no viene solo, que viene como en un paquete, y fíjate cómo tú la englobas, donde está generalmente asociado con los factores de riesgo principales, que de hecho eso es lo que duplica o eleva la mortalidad o la mortalidad en nuestro paciente. O sea, las recomendaciones serían en este sentido una evaluación global, ¿no es así? Claro que sí, digamos, ¿qué es lo que estamos haciendo en la Sociedad Centroamericana? De hecho, les vamos a ir contribuyendo a nuestras publicaciones luego conforme vaya desarrollando el curso, pero digamos, uno de los grandes errores del tratamiento de hipertensión es colocarle la píldora sin conocer el riesgo cardiovascular de tu paciente. Y se vuelve un estándar, a este le voy a dar esto. Tú puedes saber de qué hospital en Guatemala viene la receta, porque de ahí se entrenó el médico. Entonces, ¿qué pasa? Si no conocemos el riesgo global, es imposible que tomemos la determinación de qué les vamos a dar, como lo vamos a ver más adelante en el curso. Un paciente de alto riesgo, diabético, hipertenso y lipidémico, mayor de 50, debería de empezar con una triple terapia y combinación fija, y no con monoterapia. Por eso la importancia de entender que esto no viene solo, tal cual tú lo dices. Bueno, pero fíjate una cosa, esto es lo que hay que entender, la evaluación de riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, pero somos latinoamericanos. ¿Tú qué aplica a esa evaluación de riesgo de la escala de valoración tanto europea como de Estados Unidos? ¿Tú crees que aplicaría a nuestra región? Bueno, sí, digamos, lo vamos a ver en el curso también más adelante, pero nosotros recomendamos el score europeo y con los índices de corrección. Para Centroamérica sería de 0.7, para el Caribe de 1.2, porque Framingham no aplica a poblaciones como las nuestras. Entonces, digamos, yo no recomendaría Framingham, recomendaría el score, la CIA que está trabajando en el score latinoamericano, pero también recomendaría la plataforma del estudio HEART. Tú puedes bajar la aplicación del HEART y es muy simple de usar y está actualizado para nuestras poblaciones. Hay una pregunta en el chat, Fernando, ¿la puede leer? La última. No tengo acá acceso al chat, ahorita estoy... Acciones de prevención de la hipertensión en niños. Recuerda que es muy famosa la pregunta de toma de presión en niños. ¿Quiénes de nosotros la tomamos? Mira, justo hace un rato escribía la doctora Lucely Yáñez. Le hemos dedicado un capítulo a la prevención de pediatría y hipertensión en pediatría. Cuando ella dé su curso, creo que va a abundar mucho en esto. Pero dos cosas importantes en hipertensión en niños. Los niños pueden ser hipertensos, por supuesto que sí. Tienen el diagnóstico a través de desviaciones estándar, así que no es el valor total, sino que es según las tablas de crecimiento, desarrollo y desviación estándar para hipertensión. Prevención, pues dejar que los niños hagan ejercicio y no volver niños obesos. Pero muy probablemente el niño que va a ser hipertenso
va a ser hipertenso. O sea, acuérdense que muchos de estos también lo traen herencia. Pero pues esperaremos, yo creo, mejor la conferencia de Luceli, que es una extraordinaria cardióloga pediatra que nos va a dar más luz en esto. Doctora Girón o doctor Dones, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. El único comentario que haría sería que en realidad nos hace falta hacer estudios de prevalencia y debemos hacer algún tipo de estudio cooperativo para comparar las incidencias de hipertensión en el Caribe contra Centroamérica y dentro de las mismas islas del Caribe, a ver si hay diferencias entre República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, porque nos faltan datos, nos faltan muchos datos y estamos extrapolando de lo que han publicado los europeos y los norteamericanos. Y en realidad la realidad de nosotros es diferente y tenemos que entonces investigarla. Y tenemos una gran oportunidad de poder hacer una buena investigación y aportar a la medicina de nuestra región. Fíjate que sí, de hecho, ahora en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos se hacen tesis grupales. Podríamos motivar a algunos chicos del último año de medicina, ¿verdad?, a que se junten y nos venimos a Pasos y Pedales en Guatemala un sábado, donde todo el mundo está a otros Pasos y Pedales de zona 11, y yo calculo que en 2 o 3 meses tendríamos fácil 5,000 encuestados. Eso ya nos podría dar una idea. Osiris ha tenido este modelo ya en la Romana, van hacia los parques y toman toda esta data. Así que ahora, si no, el doctor Miguel Camafort, que pronto estará con nosotros en un curso acá, junto con nosotros desde España estamos desarrollando algo de esto para tratar de tener data propia centroamericana. Así que motivamos a la doctora Giró aquí a que nos invite a los chicos a hacer algo con nosotros. Gracias, doctor. Precisamente eso estábamos pensando, hacer los contactos con la coordinadora de trabajos de graduación. Creo que sería una buena iniciativa. Excelente, excelente. Estamos a las órdenes, además. Gracias, doctor. Creo que si no hay algún otro comentario o pregunta, queríamos entregar un pequeño diploma al doctor Fernando Viz. La Universidad de San Carlos, Facultad de Ciencias Médicas, otorgan el presente diploma al doctor Fernando Estuardo Viz Quintana por dictar la conferencia Prevalencia de hipertensión arterial y otros factores de riesgo cardiovascular en Guatemala. Hipertensión arterial y prevención cardiovascular, dirigido a docentes y estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas. Firma el señor decano y la doctora Virginia Ortiz, secretaria académica de la facultad, extendido el 12 de febrero del presente año. Gracias, doctor. Doctora, por este gran honor de participar siempre con mi alma mater y gracias por el diploma también, qué honor. Y queríamos también decirles que en YouTube les colocamos el enlace para la asistencia, para poder ir registrando la asistencia de participación, para que pues estén al pendiente. El curso se va a realizar una conferencia cada 3 semanas, se les van a enviar artículos de lectura previamente y pues vamos a tener una pequeña encuesta dentro del registro de asistencia y posteriormente les compartiremos ya el enlace de la plataforma de Campus Med, que es la plataforma educativa de la facultad, donde esperamos ya tener todos los insumos para que puedan ir participando. Les agradecemos realmente la participación de hoy, todo lo que comprendimos y creo que los esfuerzos en conjuntos, estos proyectos que pueden nacer de estos tipos de cursos, creo que también es lo que le deja algo al país. Muchas gracias. A usted, doctora, muchas gracias. Y bueno, vernos en 3 semanas nuevamente para la siguiente conferencia. Tenemos extraordinarios conferencistas hasta el 29 de octubre cada 3 semanas, así que va a ser siempre un honor verla por acá y verlos a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias. Feliz tarde a todos.